El 31 de mayo, en los jardines del Parador Nacional de Turismo Costa de Azahar de Benicarló, en presencia del alcalde de la ciudad, José María Febrer Callís, y el presidente de la Comisión de Fiestas, Jaime Mundo, así como todos los componentes de la citada comisión, se hacía la presentación oficial de la reina de las fiestas, Loreto Enero Gracia, y de su corte de honor. Bueno, en las pistas del Parador Nacional de Turismo Costa de Azahar, en la piscina, tenemos a las damas de la corte de la reina de fiestas 1986. Primero tenemos, en primer lugar, está ¿quién está? Almudena. Almudena, ¿cómo ha ido el acto de esta tarde? Bastant molt bé, no sé, han presentat primer les dames de l'any passat i després han anat a nosaltres a les d'enguany. Ja teniu el programa preparat? Sí, més o menys ja està quasi que tot planejat. Presenta'm una companyera teva, a veure. No sé, a qualsevol, a ella. A ella li diuen Encarnita. Encarnita, com ha anat l'acte i com se presenten les festes? Molt bé, de moment ha anat tot molt bé. Emocionades? Sí, molt. La reina què us ha dit? Doncs està molt contenta, i nosaltres també. Un altre representant de les festes de Benicarló que li diuen Mònica. Mònica, estàs molt guapa, eh? Estàs emocionat? Sí. Què estàs estudiant? Jo, infermeria. I penses acabar la carrera? Sí. Bien, otra. Arin, ¿no? Sí. Arin, emocionat? Sí. Què opines de les festes de Benicarló i de les companyeres que t'han tocat esta tarda per regir les festes? Està molt bé tot. Estan molt guapes totes. ¿Eres estudiant o treballes? No, treballo. Treballes. Tenemos a Míriam. ¿Treballes o estudies? Estudio. ¿Qué creus de qué penses ser cuando serás ya más grande? Aún no lo tengo decidido, tengo tiempo para pensármelo. Tienes tiempo para pensártelo. ¿Qué opinas de este acto de esta tarde en la piscina del Parador? Muy bonito. ¿Emocionante? Sí. ¿Viviréis unas fiestas felices, como dice la reina, con la juventud unida y apretada? Ya lo creo. Vale. Tenemos a Sonia, que nos va a decir cómo has crecido tanto, Sonia. No sé, supongo que comiendo mucho. ¿Qué opinas de Benicarló, de las fiestas? ¿De las fallas, de las fiestas? ¿Qué eliges? Bueno, yo las fallas. No sé, pero las fiestas también. Pero ahora las fiestas, ¿no? Ahora sí. ¿Estudias? Sí, ¿Qué estás estudiando? segundo de BUP. ¿Cuál de las damas tuyas compañeras es la más traviesa? No sé, supongo que todas son bastante. Todas bastante. Está María José, que ha sido... No, Ana María, que ha sido fallera mayor de la falla La Barraca y que ahora es representante de las fiestas de Benicarló. ¿Qué opinas de una cosa y de otra? Pues que las dos son fiestas y en las dos se divierte el público y la gente. Tú te vas a divertir. Nos decías en fallas que tenías ganas de salir un día de fiesta, ¿no? Ahora este año lo tienes todo para ti, ¿eh? Todo. Bien. Rosa Elena Borràs ha sido ya representante del tenis en Benicarló y ahora es representante de las fiestas. ¿Tú piensas que las fiestas de Benicarló son superables? ¿Se pueden hacer mejor? Yo creo que este año va a ser un año estupendo y muy bien, va a estar muy bien. ¿Estudias o trabajas? Estudio, magisterio. Magisterio. ¿Piensas llegar a acabar la carrera? Por supuesto. Bien, dime algo de la reina. ¿Qué le dices de Loreto? Reina, pues es estupenda, muy simpática, me cae muy bien. María Pilar, a ti te toca representatividad fallera, representatividad de fiestas. ¿Tú crees que las fiestas de Benicarló tienen de todo? Yo creo que sí. ¿Y de Loreto qué dices? Ay, que es una chica muy maja y creo que no la representa bien. ¿Me dices un nombre de tus compañeras que sea un nombre de las compañeras tuyas que sea la más atrevida de todas? Todas. ¿Todas? ¿Todas sois igual? Loreto, a ver, ya eres reina oficial ante las autoridades y ante el alcalde que te ha echado el primer piropo de fiestas. ¿Tú crees que van a pasar unas fiestas bien? Yo creo que estupendas. El otro día nos decías que te preocupa la juventud. A ver, explícame por qué. Porque, no sé, la gente tiene una mala opinión sobre nosotros o en general sobre la juventud y creo que esta opinión es negativa para nosotros. ¿Vais a demostrar que soy una juventud sana y fuerte y poderosa? Claro que sí, continuamente. ¿Quieres presentarme a las damitas infantiles? Bueno, pues los nombres todavía no los sé muy bien, pero Igual. creo que sí. Una por una, a ver. Lucía. Lucía. A ver, Lucía, ven acá. ¿Tú estás contenta de ser dama de Loreto? Sí, A ver, ¿qué estudias?
Segundo. ¿Segundo? Pero serás la primera, ¿no? ¿Lo sabes? La segunda. Otra, Vanessa. Vanessa, ¿tú cómo es que siempre estás sonriendo? No, así no te veo. No lo sé. ¿No lo sabes? ¿Qué dices? ¿La conoces a Loreto? Sí. ¿Qué crees? ¿Que será una buena reina? ¿Sí? No. ¿No la conoces a la reina? No. ¿Sabes quién es la reina? No. Sí, mira, aquí la tienes aquí al lado. Esta de aquí es la reina, ¿eh? A ver, ¿qué le dices? Dile algo. Dile que es guapa, ¿eh? Está emocionada. A ver, y falta una, ¿no? Sí. ¿Quién falta? Yo la conozco. ¿Dónde está? Se ha perdido. Por aquí. ¿Cómo te llamas? Liliana. Liliana. ¿Y qué estás estudiando? ¿Podemos ir? Sí. ¿Qué estás estudiando? ¿No lo sabes? ¿Te gustan las fiestas? Sí. ¿Lo vais a pasar muy bien? Vale. Será coronada dentro de 2 horas, reina de las fiestas patronales 1986, señorita Loreto Enero, gracias. Facin una crida a tots els que estic hablando i a tots els forasters que participen, per a que participeu en les nostres festes patronals. Les hem fet per a tots i espero que les celebreu amb la mateixa il·lusió que jo en aquest moment. Y para terminar este acto, el ilustre señor alcalde de la ciudad, don José María, va a hablarles dirigiéndoles las últimas palabras de este acto. Visitantes que venís a compartir con nosotros estas fiestas patronales, sed bienvenidos. Esperamos que estas fiestas no os defrauden y que cuando os marchéis vosotros con un gran recuerdo de lo que este pueblo ha significado en estos días que habéis convivido con nosotros. Y a vosotros, los de Nicaragua, jo vos dic el següent. Després del primer to, que sortirà, crec jo, que no fallarà, feu el següent. Amarreu-vos les espardenyes, però les espardenyes ben corredores. I entonces tots a veure qui corre més detrás de la traca de la volta, que ha sigut el que sempre s'ha fet en aquestes festes. Això per un costat. Seguiu els gegants i seguiu els nanos, i així no veureu com uns i altres estan ballant. Que les músiques ompliguin de so tot el nostre ambient. I que comenci la marxa. A veure, a la fi, qui? Els del Barranquet, els de les altres penyes, han sigut els més marxosos, per demostrar que nosaltres així també farem fer una marxa, bona marxa. Avui comencen les nostres festes. Unes festes que són fruit, primera, de la llavor que ha fet la comissió de festes que ha estat treballant per poder-vos presentar a vosaltres totes aquestes festes. Aquestes festes, enguany, són importants no per ser les nostres festes patronals, sinó també per formar part dins del 750 aniversari de la nostra Carta Pobla. És a dir, primera la comissió i després la Pobla. I finalment, no oblideu que avui és l'any de la pau. I com que és l'any de la pau, per això jo vos desitjo a tots que passéssiu aquestes festes en pau i en salut, perquè sense salut no hi ha festa possible. Moltes gràcies.
del acuerdo que tomó la Corporación Municipal, les ruego un poco de silencio porque vamos a dar lectura al mismo. Dice así: la Ilustrísima Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 17 de julio de 1986, adoptó el siguiente acuerdo. Segundo punto. Nombramiento reina en las fiestas patronales 1986. Damas de su corte de honor, damas infantiles, Dulcinea y mantenedor. Durante este punto y el siguiente, relativo al programa de las fiestas patronales, la Ilustrísima Corporación se vio gratamente acompañada por la presencia de las distinguidas y bellas señoritas que en esta sesión son nombradas por la Corporación reina, damas de su corte de honor, damas infantiles y Dulcinea de las fiestas patronales 1986. Dama señorita Rosa Elena Borrás Beltrán. Dama señorita María Pilar Moliner Villanueva. Dama señorita Pepita Mars Farriol. Dama señorita Mónica Herrera Balaguer. Dama señorita Almudena Egea Traver. Dama señorita Miriam Luisa Conte Ortiz. Dama señorita Encarnita Manero Tomás. Dama señorita Sonia Domínguez Domínguez. Dulcinea 1986, señorita Veronique Rossi. Y como plato fuerte de esta entrada triunfal, reina de las fiestas 1986, acompañada por su corte infantil, señorita Loreto Enero Gracia. Con sus damas Ana Gelida Llorac, Liliana Mundo Sales, Vanessa Aparicio Peraire y Lucía Arín Alfara. Y seguidamente
Señorita María Pilar Moliner Villanueva. Señorita Pepita Mars Parreol. Como podrán comprobar, el respeto hacia su reina es increíble. Señorita Mónica Herrera Balaguer. Señorita Ana María Lora Jurado. Señorita Almudena Egea Traver. Señorita Miriam Luisa Conte Ortiz. Señorita Encarnita Manero Tomás. Señorita Sonia Domínguez Domínguez. Dulcinea 1986, señorita Veronique Rossi. Y ahora les toca a las más pequeñitas. Dama infantil Ana Gellida Llorac. Segunda dama, niña Liliana Mundo Sales. Dama infantil Vanessa Aparicio Peraire. Puedo asegurarles que las reverencias han sido larguísimamente ensayadas y lo han aprendido realmente bien. Y dama infantil Lucía Arín Alfara. Bien, tras esta preciosa imposición de bandas por parte de la reina a todas sus damas infantiles, mayores, Dulcinea, el señor alcalde va a dirigirles unas palabras y presentarles al mantenedor de esta fiesta. Las fiestas, corte de honor, señor mantenedor, miembros de la corporación, benicarlandos y todos aquellos forasteros que habéis venido a compartir con nosotros y hacernos muy felices en estas fiestas, yo os deseo, antes que nada, que paséis unos días magníficos en compañía de todos. Estar en posesión de un currículum, de un historial cuya lectura sigue interminable. Pero por ello he querido solo poner de manifiesto aquellos méritos de los que ha sido merecedor a través de un esfuerzo prolongado. En este aspecto podemos decir que nuestro mantenedor es una figura excepcional.
licenciado en Derecho con sobresaliente por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, diplomado en Relaciones Públicas de Administración Local, asesor y conferenciante que a nivel de sus distintas especialidades ha actuado en reuniones y congresos internacionales. Y entre todos sus escritos, Benicarló en el Reino de Valencia, es decir, que nuestro mantenedor se ha ocupado ya de la importancia, otro tema muy importante, que es la mar y los medios de comunicación social, con un subtítulo de Olvido a la Esperanza. Y en él habla de nuestro Mediterráneo, de nuestras costas, de nuestro Mare Nostrum. Tiene otra serie de cargos importantes, como ha sido su labor en el Club Siglo XXI, que le ha permitido desarrollar, a través de su vocalía, Vicesecretaría General Adjunta y Vicesecretaría, una gran labor. Académico de la Real de Jurisprudencia y Legislación. Toda esa labor realizada ha permitido estar en posesión del Orden Civil del Mérito Civil y de Alfonso X Osario con encomienda, estando en posesión de la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, al mérito concedido por su Majestad. También no pueden ir estos separados, y en este aspecto ha sido vicepresidente primero de la Federación Española de Karate, elegido por aclamación en la Asamblea General del Presidente de Federación. Vemos pues ante nosotros y pendientes de su pregón a un hombre excepcional, pero Excelentísimo señor alcalde presidente del Ayuntamiento de Benicarló, ilustrísimas señoras y señores miembros todos de la Corporación Municipal, señoras, señores, benicarlandos todos, amigos, el mantenedor confiesa de entrada que llega a esta tierra, retorna mejor, a esta tierra de albahaca y tonjín, de naranjos y olivos, de algarrobos y granados, de almendros y viñedos, de romero, espliego y mejorana, con las únicas señeras que le son posibles, el miedo y el amor. Pues arropado, alentado por todos nosotros. Ahora, 11 años después, merced al empeño insistente, pertinaz, compromiso de volver a mantener las fiestas de San Bartolomé, Santa María del Mar y los santos apóstoles Abdón y Simón. El miedo para mí se agranda y se agiganta al saber que el terco empeño de vuestro municipio fue aprobado, en gratitud a ello, por toda la corporación municipal en pleno, de forma unánime y rotunda, lo que es tanto como decir que por toda la ciudadanía benicarlanda, pues en el ayuntamiento vuestro están presentes y representados todas las fuerzas políticas que dan vida y sentir al quehacer ciudadano. Y aun cuando el mantenedor, como el maestro Antonio Machado, ha andado ya muchos caminos, ha abierto no pocas veredas, ha dejado canas y arrugas en los atajos e incluso, majestad, una cojera que hace 11 años no tenía, conserva idéntica la ilusión en el corazón e idéntica la esperanza en el alma. Quizás por ello ha aceptado el reto y el compromiso, aunque de siempre sabe, como en el viejo brocardo castellano, que nunca segundas partes fueran buenas. Justamente cuando se cumple el 750 aniversario de que Jaime I, el gran paladín del Mediterráneo, concedía carta a Puebla al Joc de Beniscastó. Esto es, convertía la vieja alquería romana y mora en lo que hoy conforma venturosamente vuestro entorno vital. Y para mí, lo que es más importante, hace ahora 3/4 de milenio, cuando el 14 de junio de 1936, una fecha, Loreto, más para el amor que para la historia, se os da como unidad, esto es, como ciudadanos, sino que se os da título de naturaleza para hacer poble. Y eso es lo trascendente. Porque yo sé que vuestra historia es tan antigua como la historia misma. Y sé también que vuestra ciudad, cuya fundación ahora festejamos y celebramos, ya existía cuando en muchas ciudades del orbe no había ciudades. Y conozco que los nombres y los hombres, recordáis, en los albores apenas una treintena, que se barajan en vuestro fabuloso nacimiento, son nombres con sabor y estirpe centenarias. Pero repito, cuando en estas mismas tierras
Fernando Pérez de Pina como procurador constituido en esta ciudad, geográficamente entre los castillos de Cervera y de Peñíscola, y os hacía municipio y ciudad, lo que de verdad trascendía es que os daba síntesis de vida en común, la capitalización de todo lo que en nosotros es diverso como seres humanos. En definitiva, la suma y no vida en común. Por eso, permitidme en esta noche agosteña recién llegado de mi tierra castellana, una tierra demasiado dura, demasiado áspera, pero sincera y auténtica siempre, que base y fundamente todo mi pregón en la otra única señora posible, el amor. Amor a Belisas y a Doroteas, a estrellas y cenizas, a lucindas y amarillis, pero amor orgulloso frente a los orgullosos, generoso junto a los débiles, sabio sin libros y señor con hambre. Amor como el que derramaba por estas veredas, donde por vez primera en todo el occidente conocido se crea una incipiente industria editorial y se fabrica el papel para abastecerla. Fiestas patronales de Benicarló 1986. Despidamos también con un fuerte aplauso a las damas Dulcinea, damas infantiles, y a nuestra recién nombrada reina de las fiestas, señorita Loreto Enero Gracia. Dama señorita María del Carmen Arín Borrás. Dama señorita Rosalena Borrás Beltrán. Dama señorita María Pilar Moliner Villanueva. Dama señorita Pepita Mars Farriol. Dama señorita Mónica Herrera Balaguer. Dama señorita Ana María Lora Jurado. Dama señorita Almudena Egea Traver. Dama señorita Miriam Luisa Conte Ortiz. Dama señorita Encarnita Manero Tomás. Dama señorita Sonia Domínguez Domínguez. Reina de las Fiestas 1985, señorita Sara Tomás Foix. Dulcinea 1986, señorita Veronique Rosy. Y por último, reina de las fiestas 1986, señorita Loreto Enero Gracia, acompañada de sus damas infantiles Ana Gellida Llorac, Liliana Mundo Sales, Vanessa Aparicio Peraire y Lucía Arín Alfara. Este es el instante en que entraban en la pista del paseo marítimo para iniciar el baile de gala la reina de las fiestas y su corte de honor. En el Cine Capitol, momentos antes, había tenido lugar la proclamación de fiestas con el pregón a cargo de Villanueva, un periodista, abogado máster de la Dirección de Empresas y subdirector del Banco de Crédito Local de España. Roberto Villanueva había pincelado lo que era la fiesta y lo que era la mujer
Y en esos instantes, en la pista del Paseo Marítimo, oficialmente con el vals de rigor se iba a dar entrada oficial a las fiestas patronales de 1986.
18 de agosto, a las 12 de la mañana, en el Casal Municipal, la reina de las fiestas, alcalde de la ciudad y comisión de la comisión de fiestas, si vale el pareado, daban ocasión a la inauguración del 18 certamen de pintura Ciudad de Benicarló. I al mateix temps ens acompanya així la ceràmica típica representativa del Castelló, de la nostra província, i que l'inici també de ser molt espectacular. Voldríem que aquesta exposició que tinguera l'auge com ja del PC i després el capítol dels agraïments, el govern del seu dia va estar molt sever a l'hora de jugar els quadres, cada any s'està aplicant més qualitat en aquesta expedició, se comprèn que també els premis, un premi més anys, que és un moment espero, el premi és aportat positiu és la situació de la societat en aquest moment. Per tant, jo considero que és important, a través d'aquesta cultura, estudiar tot el passat que és el que anys. I si veu que a vegades hi ha una cultura completament educativa, a vegades hi ha una cultura que té sortides a altres camins que no són només menys que ho veu que se poble a través de jo crec que és interessant. Entre els programes que anem a fer és posar un premi a un puesto que sí. Moltes gràcies per la seva aportació i també agraïm que hagi fet una manifestació d'una ceràmica típica de la nostra província. Jo crec que és una cosa que augmentar el conjunt de les comunitats La tarde del 17 de agosto tenía lugar en Benicarló la inauguración del nuevo campo de deportes a nivel municipal. Presentes en la inauguración el alcalde de la ciudad que en compañía de Miss Fútbol, señorita María Pilar Moliner Villanueva, daban paso al descubrimiento de una lápida en la que rezaba: hoy 17 de agosto, con la presencia del Club Deportivo Castellón y el Club Deportivo Benicarló, se inaugura este nuevo campo de deportes. En el acto inaugural estaba presente también el presidente de la Diputación y otras autoridades provinciales y locales. El nuevo campo de deportes, que mide 106 metros por 66, era uno de los logros conseguidos por Benicarló, por el Benicarló Deportivo, y que en este caso tenían inauguración oficial. Dentro ya de los actos que se iban desarrollando en las fiestas patronales, el lunes 16, a partir de las 6 de la tarde, tenía lugar en el Paseo Ferreres Bretó de Benicarló el gran desfile de carros enjaezados, la antigua usanza, por las calles Ferreres Bretó, solamente porque en principio había de ser también por Generalísimo, pero se desistió de ello. 15 carros tomaron parte en esta exhibición
y repartieron entre todos ellos 105.000 pesetas en premios. Habrá que destacar en esta exposición o exhibición de carros a la antigua usanza que ganó un carro cargado con cepas de vid secas procedentes de las tierras del Maestrazgo y que en definitiva movilizaron para que el jurado fuese el que otorgase el premio al ganador del mismo Domingo Bueno. 15 carros, todos los cuales tuvieron premio, destacando en segundo lugar el carro que llevaba verduras a vender a los pueblos del Maestrazgo, típico en los años del 35 al 45 en Benicarló. Era uno de los actos que Fiestas Mayores este año volvía a reavivar, a reiniciar, dado que el año anterior, en 1985, este había sido suspendido. Els cavalls i llorens va vostè a seguir-la? Al soci que estamos, la que nos pasamos de la silla. Los trascendentes de la que vostè se quedan los cavalls i llorens. Però vostè no, però vostè han fet que alguna de les coses del poble. Hi ha alguna? Sí. Martes 19 de agosto. A las 11 de la mañana y con bastante puntualidad se procedía a la inauguración de la 36 exposición de productos hortícolas, palomas mensajeras de la Sociedad Colombófila Mensajera y palomos deportivos de la Sociedad Colombicultura La Benicarlanda en los bajos de la Cámara Agraria Local, calle Pío XII, con asistencia de la Fidalga del Camp y sus damas, reina de fiestas y corte de honor. Estaba organizado por la Cámara Agraria Local y antes de pasar a la inauguración de la exposición se procedía en los altos de la Cámara Agraria a la elección de la Fidalga del Camp entre 3 señoritas agricultoras de Benicarló que se presentaban a esta opción. Optaban al entorchado Mari Carmen Vives Esteller, de 19 años, Sonia Pellicer Marsal, de 17, y María José Bosch Fibla, de 18. Era esta última, María José Bosch Fibla, elegida Fidalga del Camp 1986-87. Las salientes Lourdes Marzal Foix, Estela Roca Urquizú y Ana María Altavella les impusieron las bandas y el presidente de la Cámara Agraria y el alcalde de la ciudad les instaron a que dejasen el pabellón que representaban a muy alto lugar. Era otro acto de fiestas patronales que tenía gran tradición y gran raigambre en Benicarló, la exposición de productos hortícolas que estaba abierta al público hasta el viernes siguiente. Una de las tradiciones de Benicarló en las fiestas de cada año son los toros. Toros que se sueltan por la calle del Mar cada mañana a las 10 para ser llevados hasta la plaza instalada junto al puerto, donde allí eran los toros corridos por los mozos y las mozas y cuando no lanzándose estos al agua. Es una tradición que perdura en Benicarló y que tiene gran raigambre, dado que un año en la que se intentó suspender estos festejos hubo movimiento y protesta ante la primera autoridad local. Los toros cada mañana, repetimos, el encierro era a las 10 de la mañana, luego se corrían vaquillas desde las 12 hasta las 2 y por la tarde de las 5 a las 8 cada día, con llenazos impresionantes de gente, no solamente nativas, sino forasteros y turistas que cada año están en Benicarló en estas fiestas agosteñas. Era, repetimos, la tradición hecha realidad con esto de los toros junto al mar, algunos de los cuales caían al agua en compañía de los mozos que si no les alcanzaba el toro eran echados por sus compañeros para sufrir el correspondiente remojón.
fiesta del paseo marítimo, un acontecimiento que cada año ya se ha hecho tradición. En esta ocasión, en el 5º torneo de Futbito Ciudad de Benicarló. Allí se disputaba la final entre el equipo de la Falla Benicarló y los Pitufos. La noche en que celebraba la cena gala la asamblea local de la Cruz Roja, Benicarló tenía a partir de las 10:30 un acontecimiento inédito, dado que por las calles de la ciudad había un correfoc a cargo del Vall de Diables de Llorenç del Penedès, Tarragona. Salía esta comitiva, que son dragones sacando fuego por la boca, desde la calle Generalísimo, Placeta dels Bous, con pasacalle por la calle del Santísimo Cristo del Mar, con actuación final en la explanada del puerto, donde por el día y por la noche se hacían los clásicos toros o vaquillas junto al mar. Era un acontecimiento que los chiquillos agradecían y que Benicarló también por vez primera lo veía incrustado en sus fiestas mayores. Sábado 23 de agosto, la tradicional misa en la parroquia del San Pedro Apóstol, Cristo del Mar, capilla del Cristo del Mar y ofrenda de flores a la Virgen del Mar por la reina de fiestas y su corte, era también un acontecimiento que tenía cronométrica puntualidad. Asistieron también todas las mises y damas de todas las entidades culturales y de las comisiones falleras y deportivas de la población. Iban acompañadas por la banda de música Ciudad de Benicarló y la colla de dulzainers también de la propia ciudad, correspondiente al grupo de danzas en Renaixença de la propia población. Allí, la reina de las fiestas, damas de su corte y damas infantiles hicieron la ofrenda después de escuchar la Santa Misa Mayor a cargo del reverendo cura de la parroquia de San Pedro Apóstol o capilla del Santísimo Cristo del Mar.
la capilla del Santísimo Cristo del Mar, la comisión o la comitiva con la reina Loreto Enero Gracia y sus damas de la Corte de Honor se trasladaron al puerto donde se estaba celebrando este año por la mañana el trofeo de natación que resultó vistoso con muchísima participación. Era uno de los actos que siempre Benicarló agradece, hechos de cara al mar, y en el que esta ocasión hubo bastante público para presenciarlo. Público que después quedaría también para el otro acto a celebrar en demostración de la gastronomía marinera. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. La demostración de platos típicos de marinería era otro de los actos que todos los años tiene incidencia en las fiestas de Benicarló. La reina de las fiestas, las damas de la corte, en degustación en principio y después mostrándolo al público, hicieron como siempre un alarde en torno a este hecho, que después tenía la particularidad de que eran sorteados, es decir, eran subastados los platos que habían sido condimentados y cuyos ingresos iban como siempre destinados al Centro Geriátrico Asistencial de Benicarló. 15 participaron este año en la demostración de gastronomía marinera y muchos de los platos despedían un olorcillo grato que invitaba a podérselos comer allí. También allí, y como demostración de todos cuantos asistían a este acto, se repartiría después sardina asada y sangría a gogo.
Cucañas al mar. Es uno de los actos que Benicarló celebra siempre el día anterior al cierre definitivo de las fiestas patronales. Son las cucañas, palo enjabonado en horizontal, que los nadadores tienen que sortear, pasar por encima de él para arrancar la bandera que hay en la punta de dicha cucaña. Los más listos esperan a que pasen primero unos cuantos con el fin de quitar el jabón lo más posible, aunque si es avispado el que se cuida de este palo enjabonado, siempre coloca mucho más para que no haya muchos ganadores del premio. Con todo, las banderas fueron arrancadas y los premios fueron entregados, como siempre, por la reina de las fiestas y la comisión de sus damas de la Corte de Honor. Este no, este como ahora no. Este es el de Fincablero. Este tampoco, este de he visto, ya. Yo también, todo eso. ¿Tú sabes quién es? Qué bueno. En el intermedio y después de la cucaña se celebrarían por la tarde también pruebas de natación. Natación en la que participaron muchos nadadores de Barcelona en vacaciones en Benicarló, nadadores de Vinaròs y nadadores de la propia población. Son esas pruebas que se agradecen y que pensamos que tienen corta duración para la gente que se estaciona en el puerto de mar en esa fecha dedicada al mar, a las cucañas, a las pruebas de natación y a los patos al agua.
de Cucaña, después de las pruebas de natación, la reina de las fiestas y damas de la corte de honor, como siempre, subieron a una embarcación para lanzar los patos al agua en las mismas aguas del puerto. Como siempre, infinidad de nadadores arremolinados al lado de la barca que conducía la reina y sus damas, solicitando cada uno de ellos el pato correspondiente. Estos eran lanzados al agua y realmente muchos cogidos enseguida, apenas si les dejaban tocar al agua, y otros costaba mucho más porque eran lanzados más lejos de las posibilidades de los nadadores. Habrá que destacar en este aspecto que cada año hay más y en algunos instantes el mar quedaba tapado por las cabezas que pululaban en busca del clásico pato lanzado por la reina de las fiestas y que tenía mucho más valor y mucho más sabor. Domingo 24 de agosto, festividad de San Bartolomé. Una misa por todo lo alto este año, con la homilía a cargo del cardenal primado de la Iglesia Católica, cardenal Vicente Enrique y Tarancón, quien también, como decimos, predicó la homilía. El coro parroquial estuvo dirigido por Pedro Mercader, interpretando la misa conjunta de Palazón Valdés, acompañados al órgano por la señorita Inés Borrás Beltrán. El templo de San Bartolomé estaba a tope y realmente fue impresionante la misa y la homilía que el cardenal de la Santa Madre Iglesia, Vicente Enrique y Tarancón, dedicó a Benicarló y a sus fiestas.
Salida al finalizar la Santa Misa, terminada esta, la Sociedad Colombó y la Mensajera de Benicarló, cuando salía la reina y sus damas y las autoridades, obsequió al público con una gran suelta de palomas. Seguidamente se realizaría la procesión patronal presidida por la reina de las fiestas, corte de honor y autoridades, acompañados por la banda de música Ciudad de Benicarló y la colla de dulzainers de la ciudad. Habrá que destacar en este aspecto que, dada la larga duración de la misa, con la homilía del cardenal, la procesión se realizó media hora más tarde, por lo que se tuvo que retrasar la mascleta que había en la plaza de San Andrés, preparada a cargo del pirotécnico Vicente Caballer de Godella, Valencia.
Por la tarde del domingo 24 de agosto, la tradicional es desfile de carrozas, batalla de flores, confeti y serpentinas. Brillaban como siempre, como todos los años, las flores por su ausencia, pero en cuanto confeti y serpentinas se lanzaron para dar y para vender. Recorrió las calles Ferreres de Bretó y Placeta dels Bous, aunque en este caso acompañaban al desfile de carrozas los grupos de dulzainers de Castelló, Torrent, Sagunto y Benicarló. En este aspecto, para mayor brillantez del desfile, se rogó no aparcar coches, cosa que se cumplió en el recorrido de la cabalgata, por lo que el desfile de carrozas y batalla de flores, confeti y serpentinas fue realmente espectacular. La pena estaba en que muchos acontecimientos coincidían en el horario, pero dentro de todo, en todas partes hubo gente y en todos los lugares se realizaron los festejos dentro de la más estricta norma de convivencia y de amistad.
la noche, en la explanada del puerto, con un gentío impresionante, Benicarló despedía las fiestas 1986 con el clásico castillo de fuegos de artificio y de exposición de fuegos aéreos y acuáticos.